Mateo 21, versículo 23. La autoridad reafirmada de Jesús como Mesías, ¿no? O la autoridad de Jesús como Mesías, como el Cristo. Mateo 21, versículo 23. Padre, te doy gracias por la bendición de poder oír tu palabra, Señor, de poder escuchar tu palabra. Habla mi vida, habla cada uno de nuestros corazones, Señor, y que tú, que tienes el poder, Señor, nos llenes de tu poder por medio de tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu esté sobre mí y pueda predicar tu palabra con autoridad y pueda provocar fe en aquellos que realmente te están buscando de todo corazón, Señor. Te alabamos y te adoramos por ello. Bendice a esta congregación que está aquí presencialmente y a aquellos que están también virtualmente y aún a todos aquellos, Señor, que son hijos tuyos y aquellos que no son, Señor, por medio de la predicación de esta palabra. Te alabamos y te adoramos por ello y reconocemos tu fidelidad. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Y Jesús le respondió: yo también le haré una pregunta, que si me la contestan, yo también le diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús: no lo sabemos. Y él a su vez le dijo: tampoco yo le diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, llegándose a él primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y él respondió: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo. Y éste respondió: yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús le dijo: en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino antes que ustedes. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Que ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. Tomen asiento, hermano. Podría decir, ¿no? Y cuando Jesús llegó al templo, debería de comenzar la traducción, ¿no? En el original hay una letra en griego que es kai, y kai significa ahí, entonces, después, pero principalmente se usa como i. ¿Y cuándo, no? Y cuando llegó al templo. Si aquellos que están siguiendo atentamente esta predicación, ¿no? Y después en sus casas las vuelven a revisar, las vuelven a meditar en ello, siempre es y siempre será, amado hermano, de gran bendición para vuestras vidas. Comenzando el culto dije, ¿no?, de que este tiempo, muchos aquellos que saben muchas cosas de Dios y entienden cosas de Dios, pero no han experimentado a Dios en esa dimensión, lo van a experimentar y van a conocer a Dios en esas dimensiones de lo que Él es, amado hermano. El día de hoy, Dios está haciendo posible que el ser humano llegue a entender que absolutamente sin Él nada puede hacer el hombre.
El hombre necesita de Dios para todo, pero Dios nos ayuda, amado hermano, nosotros como iglesia, a ser los primeros en reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros no tenemos el hábito, la costumbre, el hambre y sed de Dios, de su palabra, estaremos tan igual como la gente del mundo y aún en peores condiciones, ¿no? Porque cuando algo sucede en nuestras vidas y no estamos andando como Dios quiere, los cristianos que hacen lo incorrecto son aquellos que colapsan más rápidamente o se llenan de temores o de miedos, ¿no? Porque saben que el único que puede sacar de esta solución o tener la solución para los problemas es Dios, pase lo que pase. Por eso que aquí Jesús va a entrar al templo, ya Él lo había limpiado el templo, y Jesús va a encontrar al templo limpio. Es decir, ya no están los comerciantes. La autoridad de Jesús se sigue expandiendo por estas horas, ¿no? Antes de ir a la cruz, es algo increíble lo que está pasando. Ya no volvieron ya los comerciantes por esas horas o por esos días, y Él estaba libremente paseándose por todo el atrio, pero en especial estaba enseñando la palabra. Una forma en la que Jesús enseñaba, y también los griegos, era caminando, ¿me entiendes? Mientras tú ibas caminando, tus discípulos iban alrededor de ti y ellos te escuchaban. Y a veces salía una persona y le hacía una pregunta y él respondía y seguía caminando. Entonces Jesús estaba con esa libertad allí en los atrios, alrededor de lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Ya estaba en el templo, porque los atrios, ya hemos dicho, es el templo, ¿no? Y ahí es donde se hacían todos los negocios habidos y por haber, que era algo escandaloso, ¿no? Y tú has ido, no sé si alguien llega a conocer con el tiempo a la India, va a la India, más o menos así parecido a eso, o si no, o va a un mercado muy populoso. Antes en la parada se podía llegar a ese nivel, ¿no? De que tú podías encontrar a mucha gente. Y todo era un bullicio y todos haciendo negocios. Así antes había estado el templo cuando Jesús llegó y Jesús lo había limpiado. Pero como se había mostrado el poder, la autoridad de Jesús, los líderes religiosos y políticos se habían reunido y se habían puesto de acuerdo para cuestionar a Jesús, para prácticamente tratar de impedir que Jesús siga ejerciendo su autoridad. Y dice la palabra, cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿No? Él estaba enseñando y de un momento a otro apareció un grupo. Prácticamente eran los representantes del Sanedrín. El Sanedrín era una institución religiosa, político, o a veces más político que religioso, que tenía el pueblo de Judá, los judíos. Y ellos tenían el control de la sociedad. Estaban respaldados por los romanos. Los romanos respaldaron mucho a los judíos, porque cuando hubo la guerra civil entre ellos, porque entre ellos los emperadores se pelearon y duró 100 años la guerra. Entonces, en las etapas finales, ¿no? En las batallas decisivas, el pueblo judío apoyó a los romanos, no solamente económicamente, sino también ellos fueron soldados y pelearon a favor de Julio César, si no me equivoco, y vencieron. Entonces, como consecuencia de ello, el Imperio Romano le daba unos grandes privilegios a los judíos. Entonces este Sanedrín tenía potestad de legislar, de ver todas las cosas que sucedían en Judá y principalmente en Jerusalén. Y para enseñar, tú podías hablar un discurso y punto, y se acabó. Pero si ya cuando tú comenzabas a enseñar y ya tomabas posición de maestro, tú no lo podías hacer si no estabas siendo amparado o
autorizado por el Sanedrín, por este grupo de principales sacerdotes, por los escribas, que eran los teólogos, y por los ancianos, que eran aquellos que representaban al pueblo en lo político, en lo social. Entonces, ellos tenían que dar el pase para que tú pudieras enseñar. Y cuánto más que Jesús enseñaba en el templo. Cuando Jesús llegaba a Jerusalén, Él se metía a los atrios y ahí enseñaban. Y además, ¿no?, para ir entendiendo, dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Dice, haces estas cosas. ¿Qué cosas? La primera, por ejemplo, que Jesús entra a Jerusalén y un gran sector del pueblo lo reconoce como ¿qué? ¿Cómo qué lo reconoce? Como el Mesías, ¿no es cierto? Como el Cristo. Le dicen, Hosana al hijo de David. Hosana, cuando dice, salva ya Mesías, salva ya el hijo de David. ¿Quién era? Iba a ser, de acuerdo a la profecía, iba a ser el ungido de Jehová, iba a ser el Cristo. Ellos lo reconocieron. Reconocieron este pueblo que para los principales sacerdotes y los escribas era un pueblo ignorante, era un pueblo que no tenía la posibilidad de entender la palabra de Dios. Ese pueblo, amado hermano, reconoció a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Gloria al Señor. Entonces ahí Él fue coronado como rey, ¿no? Todo lo contrario a lo que eran. En segundo lugar, Jesús va a entrar al templo y va a limpiar el templo, porque era un escándalo, hermano. Si tú vas a un mercado populoso, el día de hoy, como dije la semana pasada, era algo que tú te escandalizabas siempre y cuando tú fueras un verdadero y auténtico cristiano, ¿no? Pero si eras parte del sistema religioso, normal, era parte del sistema. Pero te imaginas ahí gritando, ¿no?, peleando los vendedores con los que iban a los sacrificios, a la hora de cambiar la moneda, ¿no?, me estás pagando muy poco, y por ahí, ¿no?, escogiendo los animales, ¿no?, gritando, ¿no?, las palomas por ahí, había de todo, hermano, era un escándalo eso. ¿Te imaginas la suciedad, la asquerosidad que habría? ¿No? Porque esos animales hacían algo, tú sabes, ¿no? Y por ahí ellos no usaban los zapatos, y ahí Jesús, correctamente, y Jesús estaba ahí. Y Jesús limpia todo eso y deja en orden. Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No sabemos si ellos de repente también se enteraron de que Jesús había hablado palabra y la higuera se había secado, ¿no?, al instante, de la raíz, y toda la planta, ¿no?, se quedó totalmente seca, como paja seca. Se había secado totalmente. Y también ellos vieron cuando Jesús entró al templo, y dentro del templo comenzó a sanar a cojos y a ciegos, porque los cojos y los ciegos no podían entrar al templo dentro del lugar santo o santísimo. ¿Por qué? Porque David había dado una norma, ¿no?, que era prohibido que los cojos y los ciegos entraran, pero Jesús permitió que los cojos y los ciegos entraran. Jesús permitió que los primarios entraran, no los adolescentes, los primarios, porque solamente tú podías entrar cuando ya tenías más de 13 años. Toda esa gente que no podía entrar dentro del templo, Jesús le permitió. Y ellos gritaban, Hosana, bendito al hijo de David, salva a Jesús. Y Jesús comenzó a hacer los milagros, ¿no?, a sanar a todos los cojos y los ciegos. Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Mira, hermano, eso era algo inaudito, ¿no? Te imaginas un cojo de nacimiento, un minusválido, un ciego de nacimiento pudiendo ver, un cojo pudiendo andar, y ellos dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? La pregunta es una pregunta, si tú lo miras realmente detenidamente, es una pregunta bastante perversa, ¿no? Como diciendo, ¿qué? Tú haces con la autoridad de Satanás, de Belcebú, porque ya le habían dicho varias veces, tú eres hijo de Belcebú. Las cosas que hacen, tú lo haces con el poder de Satanás, no es con el poder de Dios. Le están preguntando, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha delegado? ¿Quién te ha entregado esa autoridad?
Ellos querían que Jesús respondiera y dijeran, bueno, de mi Padre que está en el cielo. Y si Jesús decía eso, entonces era motivo de que Jesús estaba blasfemando para ellos y sentencia de muerte, ¿no? Para Jesús. Pero Jesús, amado hermano, la sabiduría de Jesús él es muy especial y particular. Y creo que si nosotros entramos en una comunión íntima y profunda con Dios, podemos tener parte de esa sabiduría que Jesús ejerció. Porque aquí estamos hablando de Jesús humano, ¿no es cierto? Jesús semejante a los hombres. No estamos hablando de Jesús como Dios. Estamos hablando de Jesús que Él tenía la costumbre de ir a la sinagoga hasta antes de los 30 años, y cumplió los 30 años ya comenzó a ejercer su ministerio. Pero Jesús, esta sabiduría, Él de una u otra manera nos daba a entender que se puede obtener, tú y yo lo podemos obtener. Y le va a responder sabiamente. Jesús le respondió, yo también les haría una pregunta, le dice, ¿no? Este método, amado hermano, en la Biblia hay que tener paciencia para aprender la Biblia. El otro día hablaba con el hermano Emilio Almonte y me decía una gran verdad, ¿no? La Biblia, hay que enseñar a la iglesia a leer la Biblia. No, hay que enseñar a la iglesia a leer la Biblia. A veces leemos la Biblia y lo leemos y se acabó, ¿no? Pero eso no es leer, ¿no? Leer es pedir a Dios que tú y yo tengamos entendimiento. Aquí está Jesús, dice, yo también les hago una pregunta. Interesante, ¿no? Ahí le está devolviendo a ellos. Y ese método es un método inductivo, ¿no? Para inducir a los otros o para devolverle, como nosotros decimos ya entre nosotros, le devolvemos la pelota a la otra persona, ¿no? Pero es una forma de ver, ¿no? Que si la persona que está haciendo la pregunta sabe lo que está haciendo, sabe qué cosa te está preguntando, a dónde quiere ir, ¿entiendes? ¿A dónde quiere ir esa persona? Porque a veces tú ves personas que te vienen a hacer preguntas y tú disiernes de que la intención no es buena. Entonces tú puedes responder sabiamente, ¿no? Yo también le diré con qué autoridad hago esas cosas. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Jesús va a hacer una pregunta y los va a dejar a ellos de arranque ya fuera de juego. Fuera de juego, ¿por qué? Porque ellos permitieron que Juan el Bautista fuera sacrificado, ¿no? Porque ellos en ningún momento cuestionaron a Herodes por haber tomado a Juan por el solo hecho de denunciar una verdad, porque lo que Juan el Bautista como profeta denunció, ¿qué verdad? Que Herodes era pues un incestuoso, ¿no? No solamente era adúltero, estaba practicando el pecado de incesto, porque él se había robado a la esposa de su hermano carnal, y esa es una relación incesto. Es una relación que está prohibida en la palabra de Dios. Entonces, y ellos en ningún momento dijeron, Herodes decía, no es correcto lo que estás haciendo con Juan. Mira, Juan está llevando a la gente a que viva en paz, porque el ministerio de Juan fue el ministerio de llevar a la gente al arrepentimiento. Y dice que toda Judea, en su gran mayoría prácticamente, escuchó el mensaje de Juan y fue a donde estaba Juan, y muchos de ellos se bautizaron previo arrepentimiento. Porque lo que Juan estaba haciendo era preparar el camino para la venida del Mesías, de Cristo. Y él lo va a decir, ¿no? Si vamos aquí al capítulo 3 de Mateo, ahí se describe el ministerio de Juan. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan, aquel quien se refirió el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor y hagan derechas sus sendas.
Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán acudían a él confesando sus pecados y eran bautizados por Juan en el río Jordán. El versículo 11. Yo a la verdad lo bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él decía, el que viene detrás de mí ya viene, ya está, él tiene más poder que yo. A quien no soy digno de quitar las sandalias. Es decir, yo ni siquiera puedo tener el privilegio del siervo o esclavo de menor categoría en una casa, porque ya saben, ¿no? ¿Quién lavaba los pies? ¿Quién desataba las sandalias de las personas que cuando llegaban a una casa de una persona importante y tenía esclavos? El esclavo de menor categoría era el que lavaba los pies, ¿no es cierto? Mire, Juan el Bautista está diciendo, yo ni siquiera tengo esa categoría para poder desatarle los pies al Señor. Es decir, una total humillación, una total rendición del señorío de Jesús, reconociendo a Jesús, al que venía detrás de él, como el Señor, como el Hijo de Dios. Esto es importante, ¿no? Esa actitud que les está predicando Juan el Bautista a todos los judíos y a aquellos que escuchaban este mensaje. Por eso es que es importante, les he dicho, de que Mateo y todo libro de la Biblia, cuando tú lo vas estudiando, el conocimiento que tú vas adquiriendo de ello es acumulativo. Tú no te puedes olvidar, tienes que seguirlo. Porque cuando yo puedo agarrar un texto y no tengo el contexto del libro, me pierdo, ¿me entiendes? Puedo predicar aparentemente bien, pero no tiene la autoridad que Dios quiere que tenga. Aquí Jesús le está respondiendo a ellos, ¿no? El bautismo de Juan fue del cielo o de los hombres, y le está respondiendo, ¿no? Y aquí la respuesta parte de la respuesta está aquí, ¿no? Ellos sabían, amado hermano, ellos conocían todas las cosas que Jesús había hecho. Hasta ellos muy probablemente habían ido y de repente, aunque Jesús le dijo, generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Cuando él vio a los sacerdotes, a los escribas, dijo, generación de víboras, lo que ustedes tienen es veneno. Lo que ustedes enseñan y viven es veneno. Ustedes no enseñan la palabra, ustedes han distorsionado y tienen totalmente la ignorancia al pueblo, ¿no? Imagina, eso le estaba diciendo a ellos, pero acá seguimos, ¿no? En el 3:11, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, que no soy digno de quitar las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Diciendo, el que viene detrás de mí, él tiene el Espíritu y él no le va a bautizar para arrepentimiento. Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Es decir, lo va a santificar, los va a llevar a una santidad, pero previo a muerte y resurrección de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Y limpiará completamente su era, es decir, su iglesia o su pueblo iba a ser un pueblo santo. Y recogerá su trigo en granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permíteme ahora, porque es conveniente que así se cumpla toda justicia. Mire, Jesús habla de que el bautizo de él era una justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron, y en ese momento él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma que venía sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Juan vio, Juan escuchó, y Juan después testificó que cuando él bautizó a Juan, decía, él escuchó una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Si Juan lo escuchó, si Juan lo vio, también lo predicó, también lo enseñó, ¿me entienden? Esto es importante porque lo que ellos van a hacer después va a ser negar todo esto. Cuando por primera vez Juan el Bautista lo ve en Juan, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señala Jesús. No lo ve como un hombre, sino lo ve como el Cordero que va a morir por nosotros los pecadores. Él lo anuncia en todo momento a Jesús como el Mesías. Como el Mesías, amado hermano. Eso es importante
tener la claridad, por eso la respuesta que él está dando. Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estas son las cosas pues, que él hacía. Él está diciendo que él tenía autoridad de parte de Dios. Por eso que cuando ellos se ponen ya a discutir entre ellos al final, amados hermanos, no tuvieron la humildad, por ejemplo, como Nicodemo. Nicodemo va y le dice, sabemos que vienes de Dios. ¿No es cierto? Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, dice, sabemos que tú lo que haces son cosas de Dios. Esto no lo puede hacer un hombre normal, natural. Tú tienes algo particular. Y al final, el Nicodemo se va a convertir, ¿no es cierto? Al final, no es que en ese día se convierte, pero ellos, amados hermanos, conocían muy bien las Escrituras. Cuando los magos del Oriente llegan y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué hace Herodes? Herodes llama a esta gente, a estos escribas, a estos principales sacerdotes. Hay una profecía que dice que en Belén van a nacer, ¿quién? El Hijo. Entonces ellos conocían muy bien las Escrituras, amados hermanos. Y ellos sabían que lo que estaba sucediendo no era normal, pero más podía su odio. Más podía su posición social, económica y religiosa que ellos tenían. Porque Jesús, si ellos aceptaban que Juan venía del cielo, ellos tenían que aceptar también, primero, que Juan era un mensajero de Dios. En segundo lugar, que el bautismo de Juan venía del cielo, es decir, venía por orden expresa de Dios y tenía el respaldo de Dios. En tercer lugar, su ministerio, el ministerio que él tenía de profético de Juan el Bautista, era del cielo, por lo tanto respaldado por Dios. Y si así lo reconocían, lo que presentaban a Jesús sobre su procedencia, de su autoridad. Entonces, tenían que reconocer que el Señor era el Cristo, el enviado de Dios, que es conforme al testimonio de Juan, capítulo 3, versículo 31. Me estoy deteniendo en esta parte, hermano, porque es muy importante. 3:31 dice, el que procede de arriba está por encima de todo. El que de la tierra procede de la tierra, y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todo. Ahí está hablando Jesús. Entonces, si ellos reconocían que Jesús venía del cielo, tenían que reconocer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, el ungido de Jehová. Y esta es la autoridad que tenía Cristo, por lo tanto, rechazarlo como Mesías frente al testimonio de Juan y de las aclamaciones de la gente, era rehusar creer a Juan y negar su ministerio profético. Esto es celestial. Hermano, ellos estaban acorralados. Jesús los acorraló. Entre ellos discutieron y ellos llegaron, entre ellos, muy probablemente algunos de ellos, a la conclusión de que lo que de Juan venía del cielo. Y seguro que no hablaron y se quedaron en silencio los demás, porque sabían que si reconocían que Juan venía del cielo, que Juan venía enviado por Dios, que el ministerio de Juan era respaldado por Dios y que él era el que decía Isaías 40, el que tenía que preparar el camino de la venida de Cristo, tenían que aceptar que Cristo era el ungido de Jehová, era el Mesías. Tenía que aceptar la autoridad. La autoridad que tenía Jesús venía del cielo, no era de ningún hombre. Él no se la había por sí mismo. Él venía para cumplir el mandato del Padre, porque ¿no? En Isaías 6, ahí nos habla de que Él fue enviado, ¿no? ¿Quién irá por vosotros? ¿Quién es el ungido de Jehová? Y Isaías, a partir del capítulo 42 hacia adelante, nos va a demostrar que Jesús es el ungido de Jehová, ¿no? Entonces aquí, con esto, ellos están derrotados. Pero cuando ya tú estás fuera de orden, cuando tú y yo nos salimos de los caminos del Señor y comenzamos a hacer cosas incorrectas, cosas que a Dios no le agrada, la mentira, el engaño es parte normal y natural de un religioso, ¿me entiendes? Cuando es cuestionado.
porque ya no lo gobierna el Señor, lo gobierna Satanás. Porque el padre de la mentira es Satanás, amado hermano. Este es fuerte, pero es verdad. ¿Y qué van a responder ellos ante esta gran verdad que Jesús les dice? Respondieron a Jesús: no lo sabemos. Qué derrota, ¿no? Eso, hermano, decir a esta gente, que esta gente de su boca salga: no lo sabemos. Mejor si hubiesen quedado callados, ¿no? Callados ganaban más, pero ellos escogieron el mal menor. Ellos sabían quién estaba ahí. Si Nicodemo pudo discernir antes, si el pueblo, que ellos lo consideraban ignorante, decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo, amado hermano, el pueblo. Y todas las personas que habían sido, la gran mayoría, perdón, me equivoco, la gran mayoría de las personas que habían sido sanadas, liberadas por Jesús, reconocían que Él era el Mesías. Y aún los demonios que estaban en ellos salían diciendo: este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Cristo. Los demonios, por eso Él los mandó a callar. El ciego. Yo no sé, yo lo único que sé es que Él me salvó. Y cuando lo confrontan, Él no, al que había sido ciego, Él no los hace quedar mal y confiesa prácticamente a Jesús como Señor. Es decir, si tú comienzas a revisar todas las señales, prodigios, milagros, todas las cosas, la misma enseñanza del Sermón del Monte. Por eso Lucas y Mateo dicen, Lucas en especial dice: nunca hemos escuchado a alguien hablar con tal autoridad cuando fueron los soldados a apresar a Jesús. Nunca. Es decir, ellos fueron a apresar a Jesús y se quedaron con la boca abierta. Comenzaron a mirar y no podían creer lo que estaban escuchando. Y se olvidaron que tenían que apresar a Jesús. Es decir, Jesús, donde Él llega, amado hermano, cuando llega a nuestras vidas, Él tiene que cambiar nuestras vidas. Siempre y cuando tú y yo lo aceptes. Siempre y cuando aceptemos la autoridad de Él, la autoridad del poder de la palabra profética. Jesús había actuado como profeta a limpiar el templo, amado hermano. Él como profeta limpió el templo. ¿Te afecta la vida de Jesús? ¿Nos afecta realmente la vida de Jesús cuando tú y yo leemos la palabra, la entendemos y experimentamos cosas gloriosas y grandiosas que Dios ha hecho? Aquí en este lugar hay muchos hermanos que ya pasaron el Omicron. Otros lo están pasando, otros ahorita en este día están con el tema y otros están saliendo, otros están entrando. Pero los que están aquí y han pasado, pueden decir: gracias, Señor, porque tú has estado conmigo. Aún en el momento cuando la fiebre no me bajaba, estaba ahí, aunque la tos no me dejaba. Ahora estoy aquí para alabarte, estoy aquí sentado para agradecerte, alabarte y honrar tu nombre. ¿Te has parado y le has dicho: gracias, Señor, gracias? ¿O le has dicho: no, gracias al médico que vino y me recetó y yo tomé tal pastilla, o me dijeron los hermanos: haz esto y yo hice? A veces somos de verdad, tan mal agradecidos que ni siquiera decimos: gracias, Señor. ¿Cómo has venido el día de hoy después de haber pasado este Omicron? Reconociendo que gracias a Jesús estás aquí. Aquellos, amado hermano, el Señor no tiene que decirte que tú la adores y la alabes. Eso debe ser algo tan espontáneo, tan natural, que debe salir de mi boca. Si el ministerio de alabanza canta, se escucha, no se escucha, eso es relativo, hermano, para ti y para mí. Porque tú y yo podemos alabar a Dios y adorar a Dios en cualquier lugar. Esto es importante y Jesús está avergonzando a esta gente y dice: no lo sabemos. Y lo sabían. Sabían, amado hermano, que lo que estaba aconteciendo en esos días, como dije cuando prediqué sobre la autoridad de Jesús en el templo, hermano, cada cambista tenía 2 guardaespaldas y no eran pues personas pequeñas, eran expertos guerreros. Y a todos ellos Jesús los hizo salir, hermano, llenos de terror o de pánico. Ellos vieron
a Dios airado en Cristo Jesús. Dios nos ayude, amado hermano, a seguir adelante en estos caminos. Él a su vez le dijo, tampoco yo le diré con qué autoridad hago estas cosas. Sencillamente Jesús le dijo, como ustedes no me responden, yo no le voy a responder a ustedes. Pero en realidad no le dice eso, hermano. Él dice eso, pero va a agarrar y va a narrar una parábola. Y en esa parábola le va a responder a ellos. Jesús, pero como cuando la mente de una persona que no es cristiana, no está en comunión con Dios, no puede entender. Es como hablarle a una piedra, ¿me entienden? Por eso que un día, ¿no?, dijeron, si tú no hablas, las piedras van a hablar, ¿no? Una persona no convertida es una piedra y a veces las piedras hablan. Pero las piedras no entienden lo que están hablando, solamente dicen nomás. Hay muchos cristianos que se han convertido a través del testimonio de personas que no convertidas, pero que usan la palabra y han escuchado a esa persona como una piedra hablar la palabra de Dios y tú te has convertido. Dice, escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña, perdón, me equivoco. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Un hombre tenía 2 hijos. Aquí Jesús, miren, una capacidad de resumen increíble, ¿no? Define a la humanidad y a los religiosos en dos nada más. Cristianos y no cristianos. Hijos de Dios y no hijos de Dios. Pero son todo creación de Dios, ¿no? Ya como en aquello que son en la, vamos a decir, en el reino de Dios. Hay creyentes y no creyentes, ¿no? Porque, aunque parezca increíble, en el reino de Dios, en este momento, hay creyentes y no creyentes. Dios en su misericordia nos permite estar en el reino de Dios. Así no seamos creyentes, pero el plan de Dios es que tú y yo nos convirtamos y seamos realmente verdaderos hijos de Dios. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido. Entonces nos acercamos al reino de Dios, a veces nos hemos arrepentido y después ahí nos hemos quedado y no hemos dado más. Pero aquí Jesús dice, dos hijos. Llegando el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en mi viña. Hijo, le dice, ¿no? Mire, con qué amor el padre simboliza a Dios. Dice, hijo, le dice, ve, trabaja hoy en la viña. Jesús habla, no dice mi viña, dice la viña. ¿Entiendes? No se posesiona de la viña. Él no estaba preocupado por la viña, sino por los que formaban parte de la viña, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? Porque ¿de qué vale que estemos preocupados por la iglesia en forma general si no nos preocupamos por los creyentes? ¿No? A veces cuando uno está sentado aquí como pastor, uno ve todos los rostros, ¿no? Yo puedo ver todos los rostros de ustedes y algunos veo que están cansados, a veces algunos los veo molestos. Su cara no, se nota, ¿no? Por más que quieran, ya uno sabe que algo está pasando, ¿no? O algunos los ve preocupados, a otros los veo angustiados, a veces, ¿no? No siempre. Pero hay momentos en que uno mira y todo el rostro, la presencia de Dios está allí. Pero en estos días es lo que se ve, ¿no? Algunos, como digo, algunos están mirándome y percibo en el espíritu que me están cuestionando lo que predico, me están analizando. Todo eso, ¿no? Eso es normal, ¿no? Normal de muchos, ¿no? Cuando estamos en ese proceso, pues, ¿no? de ser transformados por Dios, de ser convertidos por Dios, tenemos esos problemas, ¿no? Pero cuando ya estamos convertidos a Dios y sabemos, siempre hay algo que Dios te va a ministrar, te va a hablar, ¿no? Pero aquí le dice, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Hijo, ve, hoy el Señor dice, mira, te estoy escogiendo, te estoy diciendo para que tú hagas esta labor en la iglesia, ¿no? Hagas esta labor en mi reino. Que prediques mi palabra. Bueno, puede ser algo absurdo, ¿no? Para algunos, pero límpiame el local donde se reúne la iglesia. O anda a visitar a los ancianos que no tienen quien los visite, ¿no? A los hermanos de la fe, que no hay quien los visite, quien esté con ellos, ¿no? Hay tanto trabajo, hermano, en el reino de Dios, en la iglesia del Señor. Pero como dije un día,
Nosotros cuando nos salimos de los caminos del Señor o no estamos muy del agrado, o estamos junto al camino, o no estamos en el camino, ¿cómo nos encanta que nos sirvan, no? Pero servir, hermano, puede venir el pastor y dice, no, yo digo, sí, hermano, sí, pastor, sí, no se preocupe, lo voy a hacer. Así va a decir, ¿no? Dice, y este joven que responde, dice, y él respondió, no quiero, no quiero. Sincero, ¿no? No existe problema, no quiero. Pero después arrepentido fue. La palabra arrepentido ahí no es la palabra metanoia, ¿no? Sino es cambio de opinión. Es otra, a veces en el original, lamentablemente a veces en el español se traduce la misma palabra, pero en el original no es metanoia, que es cambio de la persona, sino que dijo una cosa por arrebato, porque a veces pasa eso, ¿no? No quiero. No, pastor, no. No, hermano, no. A mí no. Pero como es un hijo de Dios o alguien que está en proceso de conversión, el poder de la palabra, porque el que está hablando aquí es Jesús, es Dios, el Padre. Algo que es importante notar, hermano, Dios como Padre, Dios como Dios nunca pide por favor. ¿Usted ha visto en la Biblia que Dios pide por favor? Dice Henry, por favor. Dice Benjamín, no, hermano, Él es el Señor. Y si tú y yo somos hijos, tenemos que decirle amén. Así no te guste lo que Él te está diciendo, obedécele a Él. Él no te va a pedir nunca por favor, porque Él es el Señor. Él nos salva, es nuestro Salvador, después se convierte en nuestro Señor y después en el proceso, en el camino, es Señor y Salvador. ¿No se dan cuenta en la Biblia? Primero es el Salvador, a todos nos salva. Después comenzamos a luchar con Él, entre el señorío de Jesús y lo que queremos. Hasta que nos rendimos a Él, ya Él es Señor y Salvador. ¿Entiende? Por eso usted va a encontrar a Pablo, por ejemplo, dice Jesucristo, Salvador y Señor. Pero en otro momento, en Cristo Jesús, ungido, Señor Jesús. ¿En qué etapa estás tú? ¿No? Algunos todavía están en Jesús, nada más como Salvador, y las cosas que tienen. Otros están en Jesucristo, pero otros ya están en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, ese amado hermano no se hace ningún problema para las cosas que Dios le pide. Para él es un deleite, para él es un privilegio. Nunca se pone a cuestionar y a decir nada. Le da gracias a Dios, dice gracias Señor. Aún lo que está mandando a hacer es algo fuerte, lo hace. ¿No? Hay gente, por ejemplo, es interesante la vida de la Madre Teresa en Calcuta, ¿no? Una vida muy, muy confrontadora. En el cielo sabremos, ¿no? Si ella realmente fue alguien escogida por Dios y respaldada por Dios totalmente. Pero la labor que ella hacía, hermano, ¿alguien de nosotros estaría la capacidad de hacer y atender a leprosos? Cuando le llamaban madre, le decían, Madre Teresa, el leproso tal se está muriendo, hermano. Ella iba, lo abrazaba y estaba con él hasta que se moría. A veces hay vidas que nos confrontan, ¿no? Te imaginas que ese sea el llamado de Dios. Y al final dice, no quiero, Señor, no, ¿cómo no puede ser? A mí no, Señor. Pero dice que cambió de opinión y fue a la viña. A su nombre. Llegándose al otro le dijo lo mismo y este respondió, ¿qué le dijo? Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Yo iré, Señor. Yo iré, Señor. Muy educado, pero él en su mente ya tenía su respuesta. Estaba actuando como el Sanedrín, ¿no es cierto? No sabemos. Él ya había tomado la decisión, cuando lo llama el Señor, él ya había tomado la decisión de no servir. Pero le dice, sí, yo iré. Mejor, para aplicándolo a nuestras vidas, hermano, mejor quédate callado, no digas nada. Y si no aceptas, no aceptas. Pero no mientas, no te engañes. Dios es omnisciente. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso dice que la palabra de Dios tiene poder y llega hasta las intenciones de nuestro corazón. Cuando Dios nos habla, amado hermano, esa palabra llega hasta lo profundo de nuestro corazón.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Preguntó Jesús. El primero, respondieron ellos. Jesús le dijo, en verdad le digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino antes que ustedes. En la versión de la Reina Valera dice, delante de ustedes. Hace 2 sábados predicábamos sobre Romanos capítulo 4, ¿no? Del 1 al 8. Y se hablaba de que para realmente entender la salvación por medio de la fe, lo primero que tiene que ver en todo ser humano es que tiene que reconocer que es un total pecador y que absolutamente él no puede hacer nada de nada para salvarse. Nada de nada, hermano. Y eso es lo que Pablo va demostrando en Romanos, en la primera parte, para después ya comenzar a ahondar en la justificación de la fe, por la fe, para entender por qué Él nos declara justos en Cristo Jesús. Y aquí está pasando lo mismo. ¿Quiénes son los más expuestos y públicamente al pecado? Los recaudadores de impuestos y las rameras, aplicándolo el día de hoy a nuestra nación y al mundo, los corruptos, ¿no es cierto? Lo que usted ve todos los días, sale en la noticia, nuestra nación está llena de corrupción. Comenzando por la cabeza, ¿no? La característica, usted mira, tiene esta característica, que mienten, ¿no es cierto? No, yo no he sido, yo no he hecho, no la conozco, no sé quién es. Y todo el mundo, hermano, y después le sacan la prueba y siguen negando. No es que me dieron una herencia y cuantas cosas más. No es que mis hermanitos son buena gente y un día vinieron y me dejaron ahí en el baño, me dejaron tanto, ¿no? Y cuando yo entré, dije, ¿no? Entonces, y la gente cree, ¿no? La gente que, entonces, eso es normal, natural en la sociedad, amado hermano. Y también, lamentablemente, en la iglesia también hay creyentes a veces que tienen esa costumbre, ese hábito, ¿no? De no reconocer su pecado. Pero los demás saben que él peca. Y es pecador, ya le han hablado, pero él sigue. Aunque parezca increíble, tiene más oportunidad de salvarse de aquel que hace las cosas en oculta. Aquel que nadie sabe lo que está haciendo, pero lo hace. Acá eso es lo que Jesús le está diciendo. Mira, ellos, esos cobradores de impuestos, el gobierno le dice tanto y ellos cobran más y roban a la gente. Ya ustedes saben lo que hacen las rameras, ¿no? Es decir, ya usted sabe, y ellos todos los días practican el pecado y es público su pecado. Pero ellos son los más expuestos a ser salvados, amado hermano. Cuando ellos ya comienzan y la palabra llega con poder a sus vidas, ellos se van a arrepentir y se van a convertir auténticamente. Ese joven fue sincero, no voy a ir, no quiero ir, no quiero estar en la viña, no quiero. Y era verdad. En cambio el otro no quería, pero dijo, sí, yo iré, sí señor, yo voy a ir, no se preocupe. En cambio el otro fue sincero. Y eso es bueno, amado hermano. Por eso Jesús le está diciendo, ellos van primero, están en la primera fila, ellos están a un punto de ser salvos. Por eso que es importante, voy a ir acabando. Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y la ramera le creyeron. Ustedes viendo esto ni siquiera se arrepintieron para creerle. La autoridad de Jesús está sobre nosotros, amados hermanos. Si somos hijos de Dios, estamos sometidos a su autoridad. Una de las cosas que hay que tener claro en esta parábola, que Él es el que nos llama, amado hermano. Él nos llama. Si Él te llama y Él te escoge, tú, delante de Dios, dale gracias a Dios. Ponte a pensar, ponte a meditar antes de responder. Y cuando respondas, ya después no des marcha atrás. El día de hoy vamos a tener una asamblea y es necesario que cada uno de los hermanos que participen de ella tengan y son parte de la asamblea y aquellos que van a ser propuestos
agradezcan a Dios, ¿no? Si son propuestos. Y aquel que no ha sido propuesto también agradezcale a Dios, porque todo tiene su tiempo debajo del cielo, hermano. No va a ser ni antes ni después, pero lo que Dios ha determinado hacer, Él lo va a hacer. Pues acá dice, le creyeron, ustedes no creyeron en el mensaje profético de Juan el Bautista, pero esta gente sí le creyó. Y aquí están los que le han creído al Señor. Que un día el Señor trabajó con nuestra vida de tal manera que donde íbamos y por donde íbamos, en todo momento Él nos decía, por medio de su Espíritu y su palabra, que éramos pecadores. Que éramos pecadores. Y después de luchar con Él, después de negarlo y aún pelear con Él, un día nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida a Cristo. Y estamos aquí. Y aceptamos su palabra. Dios nos libre, amado hermano, de creer que porque somos miembros de una iglesia, somos salvos. Y que si el Señor nos escoge para algo, le decimos que no, ya sabemos cómo está nuestra condición delante de Él. Y si le vamos a decir sí, hay que saber en qué momento le decimos sí y decirle al Señor, mira Señor, yo soy así, 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 ¿así me quieres tú? Si Él te dice sí, sigue para adelante, hermano. Porque si Él te está escogiendo, se va a encargar de procesarte en el camino, de hacer lo que Él quiere. Todo, ¿no? En Lucas, capítulo 7, el Señor habla de una mujer que cuando va a la casa de Simón el fariseo, se acerca a Jesús y le lava los pies, ¿no? Con lágrimas. Y esa mujer era una ramera. Esa mujer se llama, muy posiblemente se cree que era María Magdalena. Pero esa mujer estaba arrepentida, hermano. Dice que con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús y con sus cabellos los secaba. Y Simón, el fariseo, decía, este dice que no sabe quién le está tocando. ¿Cómo es posible que él permita que esa mujer le toque sus pies? Y Jesús después lo confronta, hermano. Cuando yo llegué a tu casa, ¿qué me hiciste? Nada. Pero en cambio esta mujer me ha atendido a mí. Y después le cuento una parábola, ¿no? Le dice, a quien más debe y se le perdona, ese es el que entiende en mayor magnitud. Y ese es el ministerio de la iglesia, predicar con autoridad de Jesús, pero seguir predicando el arrepentimiento, amado hermano, como Juan el Bautista, como Jesús y la iglesia. Dios nos ayude, vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor. Padre, te alabamos y te adoramos y te damos gracias. Tu presencia, tu espíritu está en nosotros, está aquí en este lugar. Y esta palabra no retorne vacía, Señor. Esta palabra produzca el fruto, Señor. No permita, Señor, que seamos como ese joven que le dijo, sí, Señor. Pero después le dijo, no fue. Pero en cambio, muchas veces es mejor quedarnos callados y decirle, Señor, no puedo, no quiero hablar con la verdad. Porque para eso tú has enviado tu palabra por medio de tu iglesia, por medio de los ministerios, Señor, para ir procesando nuestras vidas. Hay que reconocer la autoridad que tú nos has delegado, la autoridad que tú tienes sobre tu iglesia y nos delegas a cada uno de nosotros. Aún la autoridad para ser salvo. Pues dice Juan, mas a todos aquellos que le recibieron le dio la potestad, la autoridad de ser declarados hijos de Dios. Gracias, Señor, por esa autoridad que en ti ahora somos hijos de Dios, pero queremos vivir como tú quieres que vivamos, haciendo tu voluntad. No la nuestra, Señor, como estos fariseos, estos saduceos, estos escribas, estos principales sacerdotes, estos ancianos que conformaban las autoridades, el Sanedrín, Señor. Queremos vivir con verdad, con transparencia y aún decirte aún nuestras faltas y a veces nuestros pecados con los cuales luchamos, Señor, para que tú nos levantes y ir adelante y cuando tú vengas, Señor, podamos estar preparados para irnos con el encuentro contigo, Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, Todopoderoso eres tú, mi Señor. Gracias, Señor, por habernos traído acá a tu casa, Señor, de oración, de alabanza, Señor, para
poder compartir, Señor, esta palabra hermosa que tú nos has brindado. Mi Dios, te pedimos que bendigas a todos los hermanos acá presentes, a los que están, Señor amado, en tiempo de enfermedad, Señor, que tú los sanes, Señor, que le demuestres su amor cada día más. Mi Dios, estamos agradecidos por todo, Señor, por todo tu amor, Señor, incomparable, mi Dios. Gracias, Señor, por habernos traído. Y, Señor, nos despedimos ahora, Señor, para estar en nuestras casas, Señor, pero siempre sabiendo que somos hijos tuyos, que debemos hacer lo correcto, Señor, ante tus ojos, Señor, y que tu presencia nunca nos dejará, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Y nos despedimos, bendito Dios, sabiendo que estamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.